Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Le saluda su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra, esperando que se encuentre muy bien, dando gracias a Dios por esta gran oportunidad de ser su compañía aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook Live, en el canal de YouTube. Estamos en la página web www.radiocr.net para el mundo entero. Estamos en las aplicaciones Android y también iOS para que ustedes de cualquier dispositivo electrónico, desde cualquier teléfono inteligente, pues pueda estar con nosotros por medio de Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Yo siempre digo buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo porque por medio de la web usted está al otro lado del mundo, no se preocupe, siempre va a estar con nosotros aquí en su programa Vivamos con Esperanza. Estas son las redes de Radio Costa Rica y ahora las redes de su programa Vivamos con Esperanza. Estamos en el Facebook como Vivamos con Esperanza para que le dé me guste, que forme parte de la familia del Facebook Vivamos con Esperanza. En el canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. Ahí estamos, están todos nuestros programas. Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. En nuestro Instagram estamos como Vicone20. Todas las semanas a nuestros amigos y amigas de Instagram le hacemos el recordatorio, la invitación del horario, del tema, quién va a participar. En el correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com. Si usted pertenece a algún grupo, alguna asociación, está trabajando con jóvenes, adultos, está agregando valor a tantas personas, pues este es su programa para que demos buenas noticias. Hay más buenas noticias, hay gente más buena que esas noticias que salen por ahí, ¿verdad? Que no nos ayudan mucho. Entonces yo le invito para que usted también pueda participar con nosotros aquí en Vivamos con Esperanza los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica. Y bueno, nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42 para que nos pueda escribir y con mucho gusto le contesto inmediatamente. La frase del programa: construye una herencia, pero no te olvides de educar al heredero. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Y bueno, me acompaña el licenciado Miguel Ángel Zamora, licenciado en Derecho y especialista en comunicación. Usted lo puede buscar en las diferentes redes sociales, en el Facebook como Miguel A. Zamora, Miguel A. Zamora, en el canal de YouTube Miguel A. Zamora Dialoguemos, en el Instagram Miguel A. Zamora G, ahí lo tenemos con mayúscula la G, en el correo electrónico miguel.a.zamora.icloud.com, ahí lo tenemos, y en nuestro WhatsApp 506 62 17 88 39, 506 62 17 88 39, porque hoy es un tema muy importante, es un tema que siempre está vigente, que es un tema actual. Nos damos cuenta de que, bueno, hablar sobre la muerte creo que a veces no es muy bonito, pero es lo que nos toca, ¿verdad? Porque es como cuando uno compra un producto, tiene fecha de vencimiento. Nosotros también tenemos alguna fecha de vencimiento. Lo que hacemos es que si nos portamos bien, comemos, nos cuidamos, dormimos, podemos alargar un poquito más ese producto que somos nosotros. Pero tarde que temprano, Oscar, llegó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar las cosas claritas como el agua. ¿Qué significa? Que si tenemos alguna propiedad, tenemos algún bien, tenemos algún carro, si tenemos familia, tenemos hijos o conocidos, pues es importante que a la hora de nuestra morada, ¿verdad? De ya nuestra última suspiro, pues dejamos todo en paz. Tratar de dejar todo a nivel de conciencia, como decimos todo, como Diosito manda. Bueno, es una realidad inevitable, ¿verdad? Y tener un testamento es una, yo creo que de las decisiones más importantes que podemos tomar para proteger pues a todos nuestros seres queridos y garantizar que también nuestros deseos se puedan cumplir. Inclusive hay mucha gente que le deja sus bienes a personas que no son familiares, ¿verdad? Entonces también yo creo que pues cada quien decide cómo
administrar sus deseos a nivel material, a nivel económico y bueno, sus bienes. Así que, pues, don Miguel, bienvenido a Vivamos con Esperanza. Y este es un tema que habíamos hablado pues hace mucho tiempo acá en Vivamos con Esperanza, ¿verdad? Que habíamos tocado un tema sobre tres cosas, por decirlo así popularmente, que no podemos pasar por alto, ¿no? De tener un abogado, bueno, ahora lo que es la cuestión de lo del testamento. Entonces, don Miguel, bienvenido a Vivamos con Esperanza y este tema creo que siempre, pues está ahí, siempre es vigente y pues si tenemos alguito, pues tenemos que dejarlo a nuestros seres queridos. Así que creo que este es un tema de la parte tuya, la parte de derecho, la parte legal que me imagino que trabajas mucho en esta línea. Sí, gracias, Oscar. De verdad es un placer, pues, compartir de nuevo con la comunidad de Vivamos con Esperanza. Para mí siempre es un gusto poder compartir un poquito de todo lo que el Señor nos regala, ese conocimiento, esa sabiduría y esa experiencia que se va ganando con el tiempo. Y bien lo decís, el tema de las herencias es un tema interesante desde el punto de vista legal. Sabemos que desde el punto de vista emocional es un poco difícil, siempre representa la pérdida de un ser querido y muchas veces esos procesos generan hasta enemistades dentro de sus propias familias, ¿verdad? Conversábamos ahora extra micrófonos todo lo que conlleva esto un poquito, poniéndonos ahí al día para poderles traer a a la comunidad en este ratito, que si bien es cierto, esto podríamos durar, no sé, unos 6 o 7 programas y no acabamos. Pero lo importante también es generar un poquito de la conciencia en las personas que cuando nosotros, principalmente los abogados, les hablamos de un testamento, estamos hablando de una preparación. Y en algunos videos que he compartido en mis redes, yo les hablo mucho de que uno nunca quisiera que los seres queridos fallecieran, pero lo más importante siempre es que todo esté en regla, que todo esté en orden y que se reduzca cualquier tipo de complicación en la partida, porque al final en esos procesos de duelo siempre estamos expuestos a muchísimas cosas. Sabemos que a nivel psicológico hay etapas del duelo donde está la negación, están etapas de ira, de rabia y otro montón de cosas, ¿verdad? Ahí que te alteran el día a día y eso hace que nos genere complicaciones después desde el punto de vista legal cuando no hay un testamento. Entonces, hacer un testamento significa también asegurarse de que todo aquello por lo que usted luchó, trabajó, se esforzó durante tantos años y construyó con su familia, le sea legado a quienes realmente usted quiera que le herede. Porque al final lo podemos ver un poquito más adelante, pero hay una escala, por ejemplo, de quienes pueden acceder a una herencia y no precisamente puede quedar en manos de quien usted hubiese querido. Entonces, pues evidentemente hay un costo económico de esto, pero si compensamos ese gasto o esa inversión en, en esos colones versus lo que pueda suceder al momento de su partida y todo lo que esto puede conllevar más allá de gastos mucho más altos a nivel legal, también una ruptura total de un vínculo familiar donde hay personas que han acabado totalmente con la relación con hermanos, con padres, sobrevivientes de un proceso de estos. Y pues para uno es muy doloroso. Y te cuento un, algo que muy poca gente a veces entiende de los abogados. A veces nos ven como muy fríos, nos ven como como que no nos interesan los casos. Pero vieras que si nosotros no nos mantenemos como muy, ¿verdad? Como muy inamovibles, que no nos mueven las fibras, no es cierto. Es que tenemos que mantener la cabeza fría porque muchas veces lo legal requiere estrategia, requiere pensar con cabeza fría, requiere buscar los recursos, requiere encontrar historia en el tiempo de leyes que ni siquiera existen. Tenemos que ir a buscar derecho comparado, o sea, en legislación de otros países, buscar jurisprudencias. Entonces tenemos que mantenernos muy ecuánimes, muy firmes, aunque a veces llegamos a la casa a llorar un ratito por lo doloroso que es la situación, sí nos mueve mucho. Y no es solo lo que esto lleva, es que uno siente también lo que está sintiendo la persona que uno está ayudando, que uno está defendiendo en estos procesos. Entonces, vamos a explicar un poquito
el por qué sí es mejor un testamento, ¿verdad? Un poquito cuáles son las opciones, qué hay en el camino para que una persona pueda hacer un proceso correcto, ¿verdad? Y cómo podemos ahorrarnos no solo un montón de dinero, y como te decía ahora, sino un montón de problemas a nivel de familia y a nivel de todo, porque pasa que hay personas que heredan acciones de empresas y otras cosas, ¿verdad? Y hay todo un problema ahí también alrededor que a veces complica más de lo que debería, ¿verdad? Si tomamos una pequeña decisión y de nuevo reforzar la idea de que hacer un testamento no significa que uno ya se va a morir, es que uno va a estar preparado. Como vos decías, no sabemos en qué momento nos llama el Señor y tenemos que estar listos, siempre, ¿verdad? Entonces, bajo todas las circunstancias. Entonces, pues vamos a ir desarrollando. Tal vez, no sé si tenés algo que quisiéramos por dónde nos vamos, por qué camino tomamos. Mira, ejemplos, creo que vos tenés muchos, pero pues hace poco una persona cercana falleció su mamá y pues era ¿verdad? Ya el padre había fallecido hace un tiempito, entonces tres hermanos. Y lamentablemente, pues no se dejó un testamento, no se dejó nada. Y ustedes decían, siempre dicen los padres, no, ustedes se ponen de acuerdo y no hay ningún problema. Pero vemos que una hermana, pues no quería nada. Un hermano preparado, con casa, con carros, no necesitaba nada. Y la tercera hermana, con dos hijas, sin casa, era como la más vulnerable. Uno pensaría que sería para la persona más vulnerable, pero resulta que el hermano teniendo una condición económica muy buena, teniendo auto, eh, el último auto, teniendo casa, teniendo propiedades, peleándole a la hermana esta herencia de sus padres. Entonces dice uno, si yo ya tengo lo mío, si no necesito, ¿por qué no le dejamos esta casita que papá y mamá nos heredaron a la hermana más vulnerable, a la que no tiene hogar, a la que anda un mes alquilando en un lado, otro mes en otro, que el dinero no le alcanza, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno realmente conoce a las personas, porque igualmente no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? El caparazón que tenemos, como somos, pues lo vamos a vivir acá, no nos vamos a llevar nada, pero sí, como vos decías, creo que es muy injusto, muy ingrato, es muy doloroso ver que si una persona que no tiene, todavía como que le estamos quitando la herencia de papá o de mamá, ¿verdad? Y es así. Entonces, este es uno, creo que de muchísimos ejemplos que nosotros vemos, porque a veces, no sé, Miguel, desde el punto de vista tuyo, pero del mío yo creo que a veces estamos esperando que los viejitos fallezcan para, ¿verdad? Que Claro, estamos esperando que estiren la pata, como se dice popularmente acá en Costa Rica, para ver qué me dejó, no me dejó. Y entonces, realmente, ¿cómo podemos hacer para, además de, como vos decías, el dolor psicológico, el dolor emocional, el dolor espiritual de que ya no va a estar conmigo, ya no ujú, vamos a seguir conversando, ya viene esta parte que es tan triste, ¿verdad? Porque vamos a pelear por un bien que nunca o sea, por un bien que no nos costó nada. O sea, no nos costó absolutamente nada. Fue el sudor de nuestros padres, fue el ahorro de nuestros padres, fue su vida entregada por una empresa, por un bien, y que nosotros a lo último estamos peleando, estamos discutiendo y todo es material. Sabemos que lo material pues pasa, nos puede ayudar, pero más bien en estos casos es muy complicado. Entonces, para que nos puedas ir orientando realmente, don Miguel es licenciado en Derecho, especialista en comunicación, realmente cuáles son esos pasos, esas opciones para realizar un testamento, por qué es importante, para que vayamos entrando en este tema. Y no es que queremos que nuestros padres se mueran o nuestros familiares, no, sino que es correcto. ir tratando con tiempo, porque cuando decimos a los 20 años, no, a los 30, no, ya a los 40, cuando decía, ya tengo 50, ya tengo 60 y nos agarró el toro, como decimos popularmente, y no hicimos nada y más bien lo que quedó allá fue, todo mundo se está peleando por un pedacito que prácticamente no le costó nada. Entonces, ¿cómo podemos abordar este tema, Miguel, de que no sé si será injusto?
no es parejo, no hay una balanza. La idea es que podamos proteger al más frágil, ¿no? Al pequeño de nuestro hogar, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Es como tiramos al pobre Daniel en el foso ahí de de los los leones leones. y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo aquí para que nuestros amigos de Vivamos con Esperanza no crean que es que lo que nosotros queremos es que sus padres se mueran o no, 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 no es eso, sino que al igual que todo, cuando nosotros tenemos que hacer un presupuesto para tratar de vivir con lo que ganamos, con lo menos, y es igual en todo esto, en toda la parte legal y a veces creemos que también lo que vos decías, ¿verdad? Que es gratis, que el Estado me tiene que pagar y no, no, señores, cuando usted va a comprar al supermercado, tiene que pagar. Cuando va a matricular, tiene que pagar, ¿verdad? Y no Ujú. es que va a terminar terminar la carrera 5 o 6 años y luego pago, no, usted va ahí poco a poco. Entonces, Claro, desde la experiencia tuya, realmente, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos de hacer para tratar de nuestros bienes, nuestros materiales, lo que nos ha costado, lo podamos tratar de concientizar a nuestros familiares de qué es lo mejor en este caso? claro. Bueno, yo partiría de dos supuestos que hasta mitos urbanos son, ¿verdad? Uno, que las herencias son automáticas. Eso es algo totalmente erróneo. El hecho de que yo sea hijo de mi papá no me hace automáticamente un heredero. Existen una cuestión de preferencias y de supuestos que la ley ya propone, el Código Civil, Procesal Civil, nos da, ¿verdad? ¿Cuál es la línea? Primero los hijos, el cónyuge o la cónyuge, papás, hermanos, primos, sobrinos y ahí para allá en adelante. Pero eso automáticamente no me hace un acreedor de herencia, ¿verdad? Porque si en un proceso sucesorio se determina que usted no es digno de recibir esa herencia, pues automáticamente el juez determina que usted no va a recibir absolutamente nada. También el otro detalle es que mucha gente también tiene una creencia de que heredar es gratuito. Yo hace un tiempito, bueno, hace unos días atrás, les compartí un video de esto, ¿verdad? De que usted cree o la gente cree que porque el juez ya le otorga una casa, un carro, un bien que quedó ahí en el proceso, automáticamente es suyo. Cuando son bienes sujetos de inscripción en el registro, ¿verdad? En nuestro registro nacional, hay que pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Como hablábamos ahora extra micrófonos, lo único que cambia del proceso es la causa de adquisición, que en este caso sería una herencia, no una compraventa regular, no es una donación, es una herencia, pero aún así hay que pagar impuestos sobre ello. Entonces no es gratuito. Entonces también eso hace que a veces, y ya lo hemos vivido, he tenido experiencias ahí con algunas personas, cuando vimos un caso en el que creía que todo le iba a quedar a él y lo peleó hasta el fin, hasta que le dijeron, tiene que pagar una cierta cantidad fuerte de millones de colones en los traspasos, y dijo, no, yo no quiero nada, déjense eso, prácticamente ya con sentencia. Entonces es toda una historia, ¿verdad? Cuando hablamos de dinero, cualquier cosa puede pasar. Este, cuando decían las abuelitas, es que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? A veces esa es el gran pensamiento. Y especialmente usemos un término que a veces es un poco feo decirlo, pero es que los hijos malagradecidos son los primeros que están listos para pelear las herencias, ¿verdad? A veces es como el hijo que menos estuvo, el que ni siquiera dio un colón para una medicina, el que no lo visitaba, el que fue el que propuso irlo a dejar a un hogar de larga estancia, pero es el primero que está ahí firmando en el proceso sucesorio para ver qué le toca. Cuando vemos todo este tipo de cosas, Oscar, desde lo legal a veces, vos decías algo que es muy cierto y creo que nosotros que tenemos mucho camino en la vida de la fe, vemos que es injusto que una hija que cuidó al papá, que escogió, ¿verdad? Ver esos últimos años de los padres, uno diría, qué injusto que venga el otro que se fue a hacer vida y caminó y recorrió el mundo, viajó y tiene de todo y ahora venga a pelear. Lamentablemente en derecho a veces tenemos que sacar un poquito todas esas emociones de injusticia y demostrar quién es el digno heredero al final, ¿verdad? Y que a veces hay que trabajar un poco esa parte. Por eso te decía, tenemos que mantenernos muy, muy
lejanos de las emociones del caso, al menos cuando uno lo está trabajando. Porque sí, a veces, lamentablemente, y hay personas que terminan injustamente perdiendo una herencia porque otro pudo demostrar algo más o porque tenía un poquito más de recursos para acceder a algunas herramientas que le permitieran hacerse de los bienes. Una de las grandes propuestas, y estos se llaman procesos universales, es el tema de las herencias por medio de testamento. ¿Verdad? Las herencias pueden ser intestadas o pueden ser con medio de testamento. Eh, pero enfoquémonos en este momento en el tema del por qué un testamento, para exponerlo. Después podemos hablar de las intestadas si querés ahí en el futuro, porque de todas formas yo feliz de estar aquí con ustedes. El testamento es un documento personalísimo, es decir, lo hace quien posee los bienes, ¿verdad? Es escrito y tiene unas solemnidades. Hay un tipo de testamento que si nos da chance lo tocamos, pero porque no es el más común y de hecho es el más susceptible a vicios y a posibilidad de errores que un juez podría anular. Pero digamos que los más comunes son dos, el testamento abierto y el testamento cerrado, ¿verdad? Como te decía, esto es un acto unilateral. ¿Qué significa? Que primero tenemos que partir del punto de que quien posee los bienes, quien va a testar, debe tener todas sus capacidades, 100%. Tiene que estar en capacidad de voluntad y en capacidad cognitiva correcta, ¿verdad? No puede mediar, por ejemplo, una sentencia de incapacidad por alguna situación ¿verdad? Ya muy específica que le impida. La ley todo esto ya lo predispone, entonces no me voy a meter mucho en eso porque al final de cuentas es puro tecnicismo y eso se puede evaluar ya si alguien me consulta un caso ya específico, lo podemos profundizar. Pero digamos que la persona tiene que tener todas sus capacidades mentales y de voluntad, ¿verdad? No puede estar en una cama de hospital en coma con un montón de mangueritas sosteniéndole su vida porque eso ha pasado. De hecho, los hospitales prohibieron el ingreso de notarios a los hospitales porque precisamente han pasado cosas de esas, ¿verdad? Entonces los hospitales son muy quisquillosos ahora con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que ese documento va a surtir efectos una vez que la persona haya sido declarada fallecida, ya en el registro civil, ¿verdad? Con su respectiva acta de función y todo lo demás. El testamento se emite ante notario público. Se hace por medio de escritura pública, que significa que toda esta voluntad va a ser manifiesta o va a ser avalada o garantizada por la fe pública que tiene el notario, al menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que todo lo que suceda a través de notariado tiene fe pública, es decir, es como si el Estado mismo estuviera dando fe de que eso es verídico, ¿verdad? Hay todo un tipo de formalidades, estamos hablando de que tienen que presentarse testigos. Yo siempre procuro, aunque la ley habla de dos, tres testigos, yo prefiero que sean cuatro inclusive. Esos cuatro testigos no pueden ser herederos, no pueden ser personas que en el futuro van a recibir herencia. Si así lo dispusiera en el futuro, quien hace el testamento debe cambiarlo, debe aportar un nuevo testigo y modificar el anterior. Entonces, tiene que tener varias otras situaciones, ¿verdad? Tiene que dejar con claridad, estipular bien cuáles son las decisiones que quiere tomar con los bienes. Te decía, hay dos formas de heredar. Una es como legatario, que es cuando quien hace el testamento le deja en ese mismo documento algún bien en específico. Por ejemplo, mi papá tiene tres casas, nos va a dejar una cada uno. Entonces, la casa del norte para una, la casa del centro para el otro y la casa del sur para la otra, ¿verdad? Esos son legados. Existe la forma de ser herederos universales y es decir, todos heredan en partes iguales de todos los bienes que haya. No hay una repartición específica, sino que de todo lo que aparezca, nos repartimos en un porcentaje específico. Este testamento, hay una sección en el Registro Nacional, que es una sección de testamentos, ahí se debe archivar, queda a consulta pública. ¿Por qué? Porque usted me puede venir a mí a dar un testamento hoy, en mi oficina lo firmamos, ¿verdad? Pero usted quiere ir dentro de 22 días donde otro notario
y cambiar el testamento. O yo no estaba en el país y usted quiso hacer el cambio y se fue donde otro notario. Entonces, ese notario, antes de firmar la escritura, debe verificar si hay otro testamento y si se quiere revocar ese que ya estaba propuesto, que ya está en escritura pública. Entonces, es un proceso eh, que es necesario revisar y verificar, por eso está a la mano, está disponible para consulta y lo importante es ser muy claro, ¿verdad? Yo creo que quién mejor para decidir qué quiere hacer con sus bienes que quien los trabajó por ellos. Entonces, la idea es que siempre el testamento sirva para delimitar cuál es su voluntad con respecto a ello. Y no puede existir coacción. Donde se demuestre que hubo algún tipo de coacción o manipulación o algún engaño, el juez puede anular completamente ese testamento y cambiar las condiciones de lo dispuesto en la voluntad de la persona. Esa es la única forma en la que una voluntad pueda ser variada ya posterior a la muerte del causante. Hoy estoy conversando con el licenciado Miguel Ángel Zamora en Derecho, que es en Derecho y especialista en comunicación, porque es importante hacer un testamento. Usted lo puede seguir en YouTube como Miguel A. Zamora Dialoguemos, en Instagram Miguel A. Zamora G, en el correo electrónico miguel.a.zamora@icloud.com y el WhatsApp 506 62 17 88 39. Recuerde, pues todos tenemos fecha de vencimiento y antes de la fecha de vencimiento, como decimos, es importante tratar de que si usted tiene unas cositas y le ha costado, tiene sus hijos, pues si usted desea en vida, ¿no? Si usted desea, pues, heredar en vida, como decía don Miguel, en sana voluntad, prácticamente no como sale en las películas, ¿verdad? Que llegaban a los hospitales y estaba él con un montón ahí de mangueras y firme aquí, ¿verdad? Que siempre lo hemos mucho, lo hemos visto mucho en las películas, ahora pues gracias a Dios es como más humano, entonces se tiene que respetar eso. Pero sí es importante pues conocer por qué es importante hacer un testamento. Y la idea es que, pues, igual que la voluntad de nuestros padres se pueda cumplir como ellos querían, ¿verdad? Y tratar Sí, de a la persona más frágil, a la persona, digamos, por decirlo así, de la cadena como más débil, que tal vez no tuvo las mismas posibilidades, no se pudo desarrollar como los otros hermanos, pues si ya los otros tienen su casita, tienen su propiedad, pues han cumplido también con su vida, pues creo que es muy importante, como decía don Miguel, pues las herencias, primero en los hijos, el cónyuge, los primos, los sobrinos, ¿verdad? Todo lo que es esta parte, pero sí es muy importante que nosotros también, así como nos gusta tener nuestra casita ordenadita, también si tenemos algunos bienes, pues que vayamos pensando, como decía don Miguel, pues qué importa, a los 30 años, pues vayamos haciendo pues los testamentos y si hay que ir actualizando cositas y todo, pero hagámoslo con tiempo, porque es muy triste ya la partida de un ser querido de nuestros padres y más si fueron buenos padres. Y ya después como que queden los hijos peleando por un terreno, por un carro, por alguna propiedad, por algún dinero, algo que realmente no nos costó, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto de vista que desde mi opinión, yo creo que a veces creo que, por decirlo así, creo que no es justo estar peleando por algo que no nos costó. Por eso es que cuando reciben herencias, reciben todo esto en dos momentos, pues se vende y se hacen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hoy estamos hablando de este tema porque es importante hacer lo que es el testamento, ¿no? Yo creo que hay que dejar todo en regla, por lo menos para respetar la última voluntad de nuestros padres, pero hay que tomar en cuenta, no es gratis, hay una inversión, hay que pagar abogados, hay que pagar notario, si quedaron algunas deudas o cositas por ahí que siempre quedan, ¿verdad? Que siempre aquella casa que claro, le compró papá o mamá y quedó debiendo tanto, bueno, usted la quiere, sí, bueno, tiene que cancelar toda la parte legal, todo lo que es del notario, el abogado, todo lo que es todo este proceso, además de lo que quedó por ahí, ¿verdad? Entonces ya cuando, a ver, vamos a ser sinceros, nos gusta recibir, nos gusta poner la mano, pero cuando tenemos que sacar de nuestro bolsillo,
Ah, no, yo no voy a pagar tanto. Ah, no, eso déjenselo en ustedes, vean a ver qué hacen, ¿verdad? Porque tras de palos cuernos, como decimos, entonces Claro, creo que es muy importante todo eso. Primero darnos cuenta de que hagamos las cosas con tiempo, que los padres pues tratemos de mantener un equilibrio o de ver realmente quién es el que más necesita, porque en todas nuestras familias es así. Y también pues hacerlo con buen tiempo. Para tratar de que esa pérdida no sea tan dolorosa desde todo el punto de vista. Ya sabe, 506-6217-8839, recomendado don Miguel Ángel Zamora, licenciado en Derecho y especialista en comunicación. Sígalo por favor en las diferentes redes sociales, en el Facebook como Miguel A. Zamora, en YouTube Miguel A. Zamora Dialoguemos, en Instagram Miguel A. Zamora G. Todos los días está ahí informándonos con videos muy actuales, videos pues normalitos del día a día, que creo que eso es lo que me ha llamado mucho la atención, es lo que me gusta, cortitos, concisos y nos enseña, nos guía así y nos dice, híjole, sí, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, mejor vamos por otro lado. Así que, don Miguel, ¿qué podemos seguir hablando de este tema que es muy importante y a veces por temor o por el miedo de hablar de la muerte, no planificar el futuro, ¿no? Es claro. incómodo, a nadie nos gusta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? No nos queda otra, no somos eternos, no vamos a cumplir como Matusalén 800 900 años, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos el tiempo, mientras tengamos el dinero también, porque todo esto lleva su costo, ¿verdad? Que el Sí, registro, que los timbres que valen 120 y tanto, que lo del abogado, y, o sea, cuando vos te das cuenta, dices, ay, 400 500 mil para tratar de dejar esto sí, ¿verdad? Entonces es así, porque, bueno, es parte de todo el proceso, pero... eh, pues las herencias no son automáticas, chicos, ¿no? Ocupamos la voluntad, ocupamos el testamento, ocupamos la decisión ya sea de papá o de mamá. Las herencias igual por medio de testamento, hay abierto, hay cerrado, como lo decía don Miguel, y es importante pues hacer las cosas como deben de ser. sí, eso es importantísimo. Y creo que detalles importantes con respecto a los costos, ¿verdad? Muy rápidamente te lo cuento. A veces también hay una creencia de que nosotros nos hacemos millonarios con los procesos. El que se hace millonario siempre es el Estado. Siempre la porción más grande de todos los dineros que nosotros tenemos que captar por nuestras labores, en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, son porcentajes que se pagan en impuestos, timbres y costas, se le llaman costas procesales, ¿verdad? Que hay que sacar hasta fotocopias para entregar al juzgado, que hay que estar visitando lugares, estar yendo a audiencias, que se incurren en gastos, que no siempre son reconocidos al final. También eso es parte del trabajo. Sabemos muy bien que hay una parte de toda profesión que no siempre obran con buena fe, pero al menos eh, en lo personal, y hablo por unos muchos de todos los que ejercemos esta profesión y estamos trabajando constantemente en los procesos sucesorios, es un proceso muy difícil y muy complejo. Ahí lo hemos hablado, perder un ser querido, perder el patriarca, el que lideró la familia por mucho tiempo, no es fácil, bajo ninguna circunstancia, y más ahora que estamos viendo que el ambiente tan convulso a nivel social. Entonces, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Es que cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad, nos vamos preparando con ella. En algún momento posiblemente esa enfermedad sea la que sea la que nos permita hacer la transición a la vida eterna, pero a veces nos encontramos con muertes muy inesperadas. Y lamentablemente, eh, no hacer un testamento genera mayor probabilidad de conflicto. Ni es garantía de que el testamento no lo cree, ¿verdad? Que no vaya a haber conflicto, pero su ausencia sí aumenta la posibilidad de que lo haya. ¿Por qué te digo esto? Porque no hacer esa planificación sucesoria significa que hay personas que se les olvida que al frente tienen un hermano, que comieron juntos, que jugaron juntos, que crecieron juntos, que incluso se dieron la mano en situaciones difíciles en el pasado. Y ahora, incluso he visto casos donde ni siquiera quieren heredar la casa,
quieren que la vendan porque necesitan dinero. Es algo sorprendente, pero lo importante aquí es que el testamento nos ayuda a tener un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Nos da la posibilidad de hacer una planificación del futuro, donde ya no hay que correr, no hay que esperar una enfermedad, simplemente creo que lo hablamos también en la ocasión anterior, la paz que transmite tener todo en regla, te permite vivir en mayor plenitud, en disfrutar. Y si al final usted no le quiere dejar nada a sus hijos, como yo les decía ahora, la herencia no es automática. Si en su testamento usted dice, no, yo no quiero dejarle a estos hijos malagradecidos míos, ¿verdad? Quiero que herede otra persona, porque incluso hemos visto casos donde heredan personas totalmente fuera de la familia, no existe ningún tipo de vínculo y, familiar y reciben las herencias porque la relación familiar no era buena. Y cuando el testamento cumple las formalidades y está bien hecho, pues no hay otra forma. Ahora, una de las razones más importantes, voy a hablarte de un número, no es el monto, pero digamos que un testamento te cueste 300.000 colones versus un proceso litigioso que te puede costar millones para resolver un proceso sucesorio, ¿verdad? Hacemos una comparación. El valor de un testamento tiene variabilidad. Todo esto se va siempre mucho en el tema de cuánto tengo para, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a usted que vas a pagar 3 millones de colones por un testamento, por una casita humilde, sencilla, en un barrio común, ¿verdad? O que vas a pagar 100.000 colones por hacer un testamento por un montón de propiedades que tenés en zonas lujosas y de alto valor. Eso está muy relacionado siempre a la cantidad y a la calidad de los bienes. Entonces, por eso es que a veces hablar de precios es un poco injusto y es un poco incorrecto. Nosotros, y ahorita te ponía ese ejemplo de los 300.000 colones, porque simplemente usar un número para que la gente pueda tener un contexto de visualización. Pero nosotros en derecho tratamos cada caso como si fuera, bueno, no es como si fuera, es que es único, pero es una historia diferente. Incluso hemos hablado siempre y decíamos, cuando estudiábamos, un profesor nos decía, y era el profesor de Derecho Penal, dice, pueden asesinar a dos personas el mismo día, a la misma hora y en el mismo acto, y aún así, cada caso es independiente. Así nos lo decía. Y así me acostumbré mucho a trabajar. Y una de las cosas que es importante, y creo que para que la gente también nos vea, y en mi caso, es que nosotros somos los asesores, les ayudamos a cumplir con las formalidades de lo legal. Hay mucho tecnicismo, hay mucho procedimiento, hay mucha cuestión procesal que se desconoce de actos simples, ¿verdad? A veces una notificación, no queremos recibir una notificación y eso entraba un problema, solamente por decir, bueno, me doy por notificado del proceso, que las notificaciones son súper comunes en los procesos sucesorios. Cada cosa que se resuelve, cada auto que el juez emite, lleva una firma y se emite una notificación para las partes. Y a veces negarse a recibir esa notificación entraba el proceso. Y eso significa que el abogado le va a cobrar más porque tiene que hacer un documento extra, porque tiene que presentar un escrito, porque hay que estar. Entonces, cuando hablamos de no testar, genera más gastos. Y cuando hablamos de pelear, también genera más gastos. Entonces, la economía no solo procesal, sino la economía del proceso en cuanto al económico que usted tiene que pagar es mucho más alta, es mucho más, se ahorra mucho más para reformular cuando tenemos todo en orden, ¿verdad? Hay otro proceso, que es el proceso notarial, que también podemos explicarlo a futuro porque lleva su historia contarlo y básicamente es la forma de resolver un proceso sucesorio donde todos los herederos están de acuerdo. Un proceso de puro derecho donde el notario tramita todo, lo pasa al juzgado, el juzgado le da el visto bueno y se procede, ¿verdad? No hay litigio, no hay pleito, no hay tiempo. Esos procesos notariados se resuelven entre 4, 6, 8 meses tal vez, pensando en la mora judicial actual, versus un proceso contencioso, que así se les llama cuando hay pleito, ¿verdad? Nosotros usamos algunas palabrillas técnicas. Cuando hay pleito,
puede durar hasta 10 años resolver un proceso sucesorio simple, donde hay una sola propiedad, un solo bien, y he visto casos, en mi propia familia también pasó, que por solo la gana de estar peleando, se han muerto muchos miembros de los herederos originales del proceso, no se ha podido resolver porque uno no quiere que el otro reciba la comisión por traer el cliente para vender la propiedad, porque son muchos. Y hemos tenido casos donde los herederos iniciales eran 7 y ya van por 35. ¿Por qué? Porque mueren, esos 7 van muriendo y entonces empiezan los hijos a ser parte del proceso. Incluso hay uno que ya el nieto empezó parte del proceso porque ya murió el abuelo, murió el hijo y ahora va el nieto. Entonces se extiende demasiado en el tiempo y eso significa mucho más gasto. Entonces a veces es mejor tratar de ponerse de acuerdo o simplemente un testamento nos da un camino mucho más allanado donde si hubiese que verificar, verificaríamos que cumpla las formalidades, verificaríamos que todo esté en orden, ¿verdad? Y que los bienes que están constando en el documento estén en buen estado, que estén correctos, que estén al día con sus obligaciones, por ejemplo, las casas y las propiedades que estén con sus obligaciones municipales, todo lo fiscal al día, eh, y que todo esté listo para nada más proceder. Porque imagínense un proceso de 10 años, peleando una herencia de 10 años, ¿verdad? ¿Cuánto se le va a uno la vida en 10 años? Por una situación donde usted no se quiere poner de acuerdo con alguien solo porque me peleé, porque me cae mal, porque, ¿verdad? Entonces, por eso la parte de cómo nos ayuda tener un testamento. Y creo que uno de los puntos también importantes es si se puede modificar, ¿verdad? Yo te decía ahora que muchas veces hay personas que simplemente dicen, ponen prácticamente una cláusula única donde dice, le heredo mis bienes al momento de mi muerte a fulanito, menganito y sotanito. Eso los convierte en herederos universales. No hay una lista de bienes, sino que al momento del fallecimiento, todo lo que se encuentre registrado a su nombre forma parte de esa masa hereditaria. Hay otras personas que sí son un poco más específicas, más detalladas, llevan un orden mucho más claro con respecto a sus propiedades. Compran, venden carros, compran, venden propiedades, entonces un día tienen una, al tiempo tienen otra y llevan sus testamentos y están modificando cláusulas, ¿verdad? Se pueden modificar parcial o totalmente. Se revoca un testamento completo cuando usted cambia totalmente. Usted tenía una persona como heredera, tenía unos bienes y decidió que ya no quiere que esa persona esté y que vamos a cambiar los bienes porque vendí esas casas, porque vendí esto, entonces ya no voy a heredar una propiedad, voy a heredar una cuenta bancaria fruto de esa venta, ¿verdad? Y cambia tal vez en la cuantía es lo mismo, pero cambia el bien a heredar, ¿verdad? También la implicación de no tener un bien registrable hace que ya no hayan tantos gastos, porque ya no hay que pagar un traspaso, por ejemplo, ¿verdad? Se recibiría el dinero y eso nada más, ahí sí se recibiría más de forma gratuita, se pagan unos cuantos impuestos, ¿verdad? Por ganancias de capital que se llaman, pero es muy diferente el asunto, ¿verdad? Es un poco más sencillo recibir una cuenta bancaria con dinero o recibir una transferencia bancaria, pues es menos. Entonces sí se pueden modificar, como te digo, lo importante aquí, Oscar, y recalco, a veces nos pasa que la gente hace muchas consultas en redes sociales, casi que esperando que uno resuelva un expediente, una historia de muchos años, en dos, tres preguntas por Facebook o por alguna de las redes sociales. Lo idóneo, y es una política mía, y es darle la importancia a cada historia, a cada caso. Por eso, si bien es cierto, las consultas tienen pues un costo, ¿verdad? Y el colegio nos da una tabla para que hagamos una competencia justa entre profesionales, ¿verdad? Que eso es algo que también hay que recalcar. Si un profesional a usted le ofrece cobrarle un monto muy por debajo del canon que el colegio establece, posiblemente te vas a ver en un problema y te va a salir mucho más caro teniendo que contratar a otro profesional que te venga a resolver todo lo que queda mal, ¿verdad? Porque quien no valora su trabajo posiblemente no entregue un trabajo de calidad. Yo no le voy a dedicar muchas horas a leer un expediente, a presentar escritos bien detallados, con todas las causas, las pruebas y todo lo demás, habiendo cobrado muy poco, ¿verdad?
todos valoramos nuestro trabajo. Y creo que quien valora también la necesidad del cliente y la historia del cliente y lo que está atravesando el cliente, ¿verdad? En este caso, quien se acerca a nosotros, pues entiende que hay un cobro que se hace justo, ¿verdad? Y uno les hace ese cobro pensando en dedicarle tiempo de calidad a su caso. Que todos los documentos que yo le voy a firmar, que todas las audiencias a las que me voy a presentar en el futuro, voy a estar al 100% para ellos. ¿Verdad? También pasa que hay muchos colegas que tienen la oportunidad de tener muchísimos casos a la vez y sabemos lo que dice el refrán, que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a veces hay que valorar todos esos detalles. No digo que esté mal ni uno ni otro, simplemente lo único que te digo es, de mí como profesional en derecho pueden esperar 100% de dedicación, porque también soy una persona de fe, una persona que cree en, en Dios y sabemos lo que eso representa, ¿verdad? El actuar con honestidad, con integridad, en que esta profesión y esta vocación me fue dada por Dios para que también esté al servicio de las personas, no solo por el dinero, eso es una retribución, eso es solo parte del proceso, sino que cada colón que usted me paga, usted recibe un trabajo de calidad. Y le voy a asegurar que vamos a trabajar en pro de reducir todo el tema de lo doloroso, ¿verdad? Ese tema a veces le digo a una de las clientes, le digo, déjeme el pleito a mí, trate de tener usted paz. Si alguien la viene a inquietar, dígale que se venga conmigo, mejor, porque yo sé que están atravesando momentos dolorosos. Entonces, tecnicismos, lo engorroso de firmar documentos, de estar recibiendo notificaciones que no entienden, que a veces el juez te dice, se le emplaza, se le previene y vienen con aquellas cosas, ¿verdad? Y te abrumas de una manera terrible. Entonces, nosotros estamos para eso, para aconsejar, para aportar, para ayudarles y para dar lo mejor de nosotros al menos de este servidor, siempre, como te digo, lo pueden esperar porque así me educaron, ¿verdad? No solo la educación en la fe que tengo, sino la educación de mis padres, de que cada cosa que se haga bien. Y lo importante también de educar a las personas en cuanto a tener su vida resuelta es no deje problemas que después van a causar más dolor en la familia, ¿verdad? Sabemos que cada uno conoce la historia de su familia, ¿verdad? Y hay familias que viven de la apariencia, que eso es otra cosa, ¿verdad? También a veces vemos documentales de familias que se veían muy felices en la pantalla, sus redes sociales están llenas de momentos hermosos en Disney, en París y todo lo demás. Cuando se viene una situación de estas, te das cuenta que eso era una máscara, una cortina, y detrás hay historias terribles. Entonces es importante asesorarse bien, ¿verdad? Si usted decide no hacerlo, pues también es una decisión propia. Pero lo más importante es que usted esté consciente de que en cualquier momento la muerte lo puede visitar, el Señor nos llama a, a cuentas, nos llama a su reino y bueno, pues estamos A preparados cualquier día, cualquier cualquier hora, en cualquier momento. momento. La Así que palabra lo dice, sí, hay que tratar de estar preparado y principalmente hacerlo con tiempo. Nosotros como sí, padres que sí, traemos hijos, que tenemos responsabilidades, yo creo que una muy importante es eso, ser responsable de nuestros bienes para nuestros ujú, hijos, para nuestros familiares. Y por eso estamos tocando, esto es como el preámbulo a lo que es todo el tema porque es importante hacer un testamento. Aquí hemos hablado un poquito así, todavía nos hace falta, en los otros programas vamos a ir ya, como decimos popularmente, acá en Costa Rica vamos a meterle el diente, ¿verdad? En todo lo que son los temas ya ujú, más claves, pero eso era lo que queríamos. Concientización, hacer un poco de conciencia de que hagámoslo ahora que podemos, hagámoslo claro, ahora que podemos tener un dinerito por ahí para evitar dolores de cabeza, para evitar que la familia, eh, por un poco de dinero o por algo material, se rompa prácticamente claro, todas las relaciones. Entonces, eso es lo que queremos. Recomendado nuestro querido amigo licenciado Miguel Ángel Zamora en Derecho y especialista en comunicación. De verdad, yo no voy a recomendar a alguien que no conozco, que no tengo confianza. Siempre recomiendo a los mejores y licenciado Miguel Ángel Zamora en Derecho y especialista en comunicación a ojos cerrados, como decimos, porque
Acá en Vivamos con Esperanza siempre, bendito Dios, traemos a los mejores profesionales porque los conozco, porque conozco sus vidas y es así y lo recomiendo. Sígalo en el Facebook, Miguel A. Zamora, en YouTube, Miguel A. Zamora Dialoguemos, en Instagram, Miguel A. Zamora G. En el WhatsApp 506 62 17 88 39 y el correo electrónico miguel.a.zamora@club.com para más información. Y es importante, señores, todo tenemos que no vamos a ir a un dentista que no es dentista. O sea, no vamos a ir a un abogado que no es abogado. Pues cada quien estudió y también merece su pago, porque así tiene que ser. Nosotros no trabajamos de gratis, nos hemos preparado también. Y yo les recomiendo de verdad al licenciado Miguel Ángel Zamora en Derecho y especialista en comunicación, 506 62 17 88 39. Hagámoslo ahora que podemos, ahora que estamos jóvenes. Ahora que lo podemos hacer, Sí, evitemos problemas futuros. Y eso es lo que queremos aquí en Vivamos con Esperanza. Esto ha sido como la ensaladita antes del plato claro, fuerte en todo lo que es este tema. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Que usted como padre, como madre, conscientemente, con su voluntad, en sus cinco sentidos, en sus seis sentidos, la chica, ¿no? Que tienen ese sexto sentido, como decimos, que puedan decir, esto es para mi hijo, esto es para mi hija, le vamos a ayudar más a este no tiene tanta necesidad, o como usted quiera, pero hagámoslo con tiempo para evitar alguna situación dolorosa en un futuro, porque sabemos que ya, como lo decía don Miguel, ya cuando mamá no está, ya la familia cada quien va por su lado. Entonces creo que el deseo de nuestros padres es que como hermanos, como hijos, siempre permanezcamos unidos y que no por un terreno o por un dinero perdamos todo eso que quisieron nuestros padres para nosotros. Don Miguel, de verdad, claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una invitación a nuestros amigos porque esta es solo la primera parte para que nos puedan sí, escuchar en los siguientes programas de Vivamos con Esperanza con este tema. ¿Por qué es importante hacer el testamento? ¿Por qué es claro. importante? En unos 30 segunditos, una motivación para todos nuestros amigos de Vivamos con Esperanza. Bueno, justamente como el nombre del programa lo dice, ¿verdad? El vivir con esperanza también implica vivir nuestra vida en orden, siempre con la esperanza de que vamos a ser felices. Hemos venido a esta vida a ser felices. No es malo, también es otra cosa que es importante, no es malo hacer riqueza, no es malo tener bienes, ¿verdad? Lo que es importante es hacerlo bien. Primero adquirirlos de manera correcta y luego disponer de ellos de una manera también idónea. Creo que quién mejor que un padre para saber qué es lo que más le conviene a un hijo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la potestad, tiene la posibilidad y tiene los recursos para poder definir cómo legarle a sus hijos todo su esfuerzo y que ellos honren, pues nada mejor que hacerlo con los recursos legales correspondientes y evitarnos un montón de problemas en el futuro. Creo que, bueno, dejamos aquí la puerta abierta para seguir profundizando en este tema, igual en los comentarios de las distintas redes sociales, en las distintas plataformas donde se ve el programa, qué parte de todo este proceso, porque el proceso sucesorio es un poco largo, ¿verdad? Les gustaría que tocáramos en los futuros programas para que también sea de mayor utilidad, ¿verdad? Que la gente nos dé la luz hacia dónde llevarlos con estos procesos para que también se animen a entenderlos y se animen a tener todas sus situaciones en orden. De verdad, muy agradecido, Oscar. Siempre es un placer compartir con vos. De verdad agradezco también esas palabras que me das. Eh, Son una responsabilidad muy grande, ¿verdad? De seguir siendo un profesional con la voluntad y la guía del Señor. Eso es muy importante. Entonces, no solo me honran tus palabras, sino que me responsabilizan a seguir trabajando como Dios manda, como decían nuestros abuelos, ¿verdad? Y de verdad muy agradecido por este espacio siempre. Me siento como en la casa. Entonces, cuando me llamas, yo siempre hacemos el ratito en la agenda para acompañarlos. Y a toda la De verdad, comunidad, un saludo.
Muchísimas gracias, don Miguel. Para mí es un honor poder compartir con usted como persona, como profesional y aquí en Vivamos con Esperanza, gracias a Dios, están los mejores profesionales para todas las personas que tal vez económicamente no tienen el músculo económico en ese momento. Ya saben, para más información al 506 88 22 69 42. ¿Le gustaría algún temita? Pues con mucho gusto escríbame el WhatsApp 506 88 22 69 42. Vivamos con Esperanza 2020 @gmail.com y Don Miguel 506 62 17 88 39 506 62 17 88 39 y sígalo en las diferentes redes sociales. Y bueno, la frase dice, el testamento es una herramienta clave para asegurarte que tus bienes se distribuyan según tus deseos. Según Completamente. tus deseos. Que pase buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo y nos vemos la otra semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos y que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en Vivamos con Esperanza. Viva